ni una religión surge con su fundador, ni la codificación del texto establecido es de una primera mano, sino que va a recibir muchas manos. No se entenderá la historia, ni el proceso, ni siquiera los contenidos de las escrituras sagradas, de las tres grandes codificaciones literarias de las tres grandes religiones, si no comprendemos que las tres, y muy especialmente el Corán, por cuanto que históricamente es la última y bebe de todo lo anterior, son palimpsestos, son pizarras en las que se borra, se reescribe, se recupera, se interpreta, se reinterpreta, se retroalimenta literariamente hasta el momento en que se pone por escrito. La primera vez en que en el Mediterráneo alguien pudiera tener un Corán en la mano no podía ser muy anterior al año 850. Bien, en el año 850 es cuando, en mi opinión, surge algo determinado como Al-Ándalus, porque hay una serie de cosas que se están produciendo en la península ibérica que llaman la atención y que están provocando un cambio progresivo en esta historia que decía de la importancia de la evolución de los procesos, mucho más que los arranques de esa historia de fechas y grandes personajes llamados fundadores. Voy a centrarme muy especialmente en esa época, porque es la época en torno a los años 850, a mediados del siglo IX, es la época en que se puede hablar de la codificación de un algo llamado Al-Ándalus, y se va a proceder a la codificación por contraste de una serie de textos en la península ibérica. Hay algo que también debe ser destacable, lo destacó en su momento también en Goitein, en sus estudios sobre los documentos de la Genisá del Cairo, lo destacó abiertamente David Abulafia en un texto que precisamente acabamos de editar en la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla, una conferencia que nos dio sobre este asunto, y es un concepto también que baraja un especialista que desde mi punto de vista está ahora mismo en la cresta de la ola interpretativa en las relaciones sobre el origen de lo islámico y el origen comparativo de las religiones, que es Wasserstrom. Wasserstrom ha escrito innumerables glosas a la obra de Goitein sobre la simbiosis creativa, y ambos, Goitein, Abulafia, Wasserstrom, parten de un concepto que muchas veces se diluye en la historia y es un concepto fundamental. El judaísmo avanzó por conversión en el Mediterráneo hasta prácticamente el siglo IX. Bien, ese es un concepto sin el cual nosotros no vamos a entender la historia de las religiones, porque se nos ha inculcado en ese creacionismo, en esa transmisión de una bola textual, de un supratexto, de un metatexto inamovible, en esa historia de los procesos según fechas y grandes hombres, se nos ha inculcado que el judaísmo es por genética, el cristianismo es por evangelización pacífica y el islam es por la fuerza de las armas. Bien, esa es la gran ruptura, ese es el gran paradigma que hay que cambiar en la historia de las religiones comparadas, y solo se comprenderá en sus textos partiendo de la simbiosis creativa, como decía de esto mismo, y sabiendo precisamente que habrá personas que se estén convirtiendo al judaísmo en la península ibérica en el año 850, y las veremos y vamos a hablar de ella ahora mismo porque es interesante. Por lo tanto, seguramente todavía no se sabe lo que es una religión u otra, o no se sabe distinguir entre una herejía y una religión ajena. Decía antes que Al-Ándalus solo se comprende por la conexión con Oriente, y decía también que esa conexión por Oriente no es el mito de la caballería milagrosa, de esa especie de gran orden como de un tambor en el que hay una caja de resonancia, que lo que ocurra en Arabia se va a transmitir por ondas expansivas desde la península ibérica hasta Indonesia, y por tanto el mundo entero sucumbirá a unas caballerías milagrosas que de pronto esos guerreros musulmanes invencibles se bajan de los caballos, se meten en las academias, en los monasterios, y empiezan a traducir a los griegos, y por tanto nos transmiten la cultura. Esa historia absurda, ridícula y de cómic del Mediterráneo debe ser sustituida por una verdadera historia secuencial de los procesos. Bien, en cualquier historia secuencial de esos procesos se debería definir el Corán como un evangelio apócrifo. Esto es una interpretación que puede chirriar en determinadas ortodoxias, pero bueno, yo no estoy diciendo que que el Corán sea exclusivamente un evangelio apócrifo. Lo que estoy diciendo es que, entre otras cosas, el Corán es un apocalipsis, es un evangelio apócrifo, es la
transmisión, codificación en ese palimpsesto de corta, pega, atrae, excluye, de todo el saber mítico, literario de Oriente Medio de su tiempo. Por lo tanto, la transmisión de lo coránico a través de lo islámico desde Oriente hasta Occidente en Al-Ándalus en todo este siglo IX va a ser la verdadera subida de marea cultural del Mediterráneo, teniendo en cuenta un paradigma interpretativo fundamental, que es el que David Wickham acaba de establecer en sus libros sobre la Edad Media, y es que el Islam no acaba con Roma, sino que es su continuación natural en otro idioma, en otra lengua oficial. El Islam, dar al Islam, es decir, la cultura islámica desligada del concepto de lo militar, desligada inicialmente del concepto de la transmisión religiosa, porque va a ir por otro lado, dar al Islam es la continuación lógica del Imperio Romano. Lo va a ser el derecho islámico sobre el derecho bizantino, lo va a ser la religión sobre la base de una serie de heterodoxias circulantes. No es el momento ni hay tiempo para ello, pero uno puede pensar que en determinadas retroalimentaciones dogmáticas de las religiones hubiera una cierta mayoría periférica descontenta con el establecimiento de una ortodoxia. Es decir, si la mayor parte de los judíos en el primer siglo de nuestra era rezaba y o se comunicaba en griego desde Alejandría hasta Antioquía, y de pronto se establece en lo que se ha querido llamar el espíritu de Yavné, sea o no referido a una sola ciudad, a una sola época determinada, pero sí ese espíritu funciona, el surgimiento del mundo rabínico. Decía, si la mayor parte de los judíos están rezando en griego y ahora el judío es quien reza en hebreo y el que no es judío, es muy probable que una serie de masas monoteístas, descontentas, helenizadas, tiendan de un modo natural a establecerse como cristianas, aunque no sigan abiertamente un cristianismo ortodoxo que por otra parte todavía no existe. En esa simbiosis creativa de la que hablaba Goitain, podemos establecer que en ese momento no solamente está surgiendo el cristianismo como tal, sino el judaísmo como tal. Es decir, hay una codificación por contraste. Bien, lo que ocurrió entonces pudo ocurrir mucho después, en torno al año 325, cuando en un primer concilio normativo, en un primer concilio en que se establece demasiada simbiosis entre el pecado y el delito, es decir, en el concilio de Nicea, en el que se establece un determinado credo, pudo establecerse una especie de incertidumbre, de inquietud, de descontento en una cierta periferia que no está de acuerdo con lo que se está estableciendo en ese credo. Bien, ¿es Nicea y la ortodoxia que surge de Nicea la tradición o es precisamente la revolución? Y la tradición sería toda la gran mayoría. Bien, yo parto de que muchas veces las ortodoxias son la innovación revolucionaria, por decirlo de alguna manera, y que cuando leemos los cánones de esos grandes concilios, nosotros no solamente entendemos lo que se está prohibiendo, sino lo que realmente se está haciendo. Por tanto, en eso que decía yo antes de la sociofilología y la historiología, a través de la lectura de un canon nosotros sabemos lo que se está haciendo en una época. En una habitación como la que yo estoy ahora mismo no hay ningún cartel que diga prohibido aparcar camiones. ¿Por qué? Porque no se puede aparcar camiones. ¿Cuándo se dirá prohibido aparcar camiones? Cuando haya un sitio en el que un camión pueda aparcar y no queremos que se aparque. Bien, las codificaciones negativas, las prohibiciones de un concilio no surgen espontáneamente. Lo que aparezca como prohibición, como establecimiento inamovible asociado al concepto de delito en los concilios desde el de Nicea del 325 son una descripción exacta de lo que se está haciendo, de lo que está pasando, de lo que se está pensando en la época. Es decir, de esa gran heterodoxia, de ese gran entorno que solo con el tiempo se establecerá como contorno. Yo creo que en esa heterodoxia descontenta, en esa periferia frente a lo normativo de los concilios, en especial el primero de Nicea y muy especialmente también el de Calcedonia, yo creo que en ese momento está surgiendo el Islam como el no quiero ser exactamente esto, pero no sé exactamente lo que voy a llegar a ser.